Y hola gente de YouTube, sean todos bienvenidos a otro nuevo video para el canal, chicos. En el video de hoy hablaremos del daño de las frutas que hace cada una de ellas, cuántas veces se pueden usar y de igual manera su precio. Recordemos que en el juego existen 15 frutas distintas, por la cual uno hace más daño que otra. Pero déjenme decirles que solo dos frutas dentro del juego son los que hacen más daño en general. Tenemos la mayoría de las frutas que cuestan galletas y una que otra fruta que cuesta monedas, lo cual no afecta mucho a la hora de adquirirlos. Otro pequeño detalle también que a lo mejor mucha gente no se ha percatado es que al comprar la membresía de WeLaunch, el cual puedes comprar por meses o por años, te pueden reducir el tiempo de producción. En vez de esperar, por ejemplo, 6 minutos, el juego te lo hace 3 minutos. Pero eso es gracias a la membresía, el cual te da ese pequeño beneficio dentro del juego. Y obviamente si sabes usarlo con sabiduría, te ayudará a ganar todas tus partidas. Empezaremos hablando de las frutas que hacen menos daño y terminaremos con las frutas que para mí hacen mucho daño dentro del juego. La piña, por lo general, es una fruta que tiene un alto precio en monedas, que viene costando 1333 coins, el cual a la hora de usarlo baja entre 330 y 350 puntos de daño. Y aumenta el 20% de caída al oponente. Algo interesante también que muchos no saben, por lo menos yo no sabía, es que si al usar esta fruta no te da solo turnos por usar como las otras frutas que les enseñaremos a continuación, sino que con esto lo puedes usar en 2 partidas, lo cual se me hizo algo interesante y no se te acaba hasta que ingreses a tu tercera partida. Y antes de que se me olvide, se tarda 1 minuto en realizar la cosecha. Una fruta muy rica y deliciosa, pero no tanto como en el juego, ya que es una fruta peligrosa. Nada que ver con su tamaño. Así es, hablamos del kiwi, que tiene un valor de 15 galletas, el cual sí es algo elevado dentro de su precio. Más que nada por la función que realiza, el cual te da un 40% de escudo contra tus oponentes y baja un total de 398 puntos. Y en este en particular sí se puede usar 3 turnos seguidos. Este también, para poder realizarse, tarda nada más y nada menos que 1 minuto, siempre y cuando tengas activado la membresía. Ahora pasamos a una fruta muy similar a la anterior, no solo por el tamaño, sino a su porcentaje de daño, que este realiza un daño de caída del 40%, el cual es la cereza, que tiene un costo de 8 galletas y tarda 2 minutos en cosecharse. Tiene un daño de 362 puntos y se puede usar nada más y nada menos que en 3 turnos. Lo cual se los recomiendo bastante, ya que a su precio y si lo usas de una forma adecuada, te puede asegurar futuras partidas. Hasta el momento llevamos 3 frutas que nos dejan mucho de qué hablar,
Les recuerdo que esto es solo el comienzo. Todavía nos faltan 12 frutas, lo cual, si te está gustando este video, no olvides dejar tu like para seguir trayendo este tipo de contenido a este hermoso canal. Tenemos una fruta muy icónica que es el mango. ¡Mango! El cual tiene un costo de 8 galletas, similar al anterior. El porcentaje de daño que realiza alcanza casi los 400 puntos de ataque y da un 40% más de vida y resistencia a la hora de usarlos, ya que su cosecha tarda 1 minuto exactamente y se puede usar en 2 partidas seguidas durante todo el tiempo, el cual es una fruta que te ayuda a que no te eliminen tan rápido. Una fruta que se puede usar con otras, lo cual puedes hacer un gran combo. Bueno, ya hablamos de la piña, ya hablamos del kiwi, de las cerezas, del mango. ¡Mango! Y por último, y no menos importante, hablaremos de la fruta. Más bien, no es una fruta, pero es algo muy extraño que agregaron, el cual es un cerebro. Y se puede decir que es algo interesante que metieron dentro del juego. Empecemos hablando del daño, que es similar al resto, con 372 puntos que realiza a la hora de usarlo. Así como también tiene un 70% de escudo ante tus enemigos. Aguanta nada más y nada menos que 3 turnos en una sola partida. Y para su cosecha te lleva solamente 1 minuto. Como su imagen lo indica, úsenlo con cerebro. Aprendan a usar las frutas de una manera adecuada. Recuerden que solo se puede usar una fruta por turno. Si quieren usar 3 frutas a la misma vez, asegúrense de que uno sea de escudo, uno de vida y uno de ataque. Este truco casi nadie lo sabe, pero te puede ayudar a subir muchos puntos en unos cuantos minutos. Antes de pasar a las demás frutas, se me estaba pasando una en especial, que es la pomegranate, el cual es una granada, una fruta que la verdad no supe cómo explicarles, pero tiene el mismo tipo de daño a las anteriores. Con un 374 puntos de ataque, se puede usar. Escuchen esto, chicos, porque esta fruta es una locura. Si lo vas a usar, te comento que estará activo durante 3 partidas, la cual creo que hasta el momento es la única fruta que te puede permitir realizar esto. Tiene un 50% de vida al usarlo y tiene un costo de 15 galletas, uno de los precios más elevados de todo Wilons. Ya hablamos de bastantes frutas que me dejaron con la boca abierta. Les recuerdo que este tipo de detalle e información no cualquier persona las tiene y conlleva un trabajo detrás de cámaras y obviamente demasiado tiempo para poder brindarles esta información de calidad que les ayudará en sus futuras partidas. Ahora hablaremos de una fruta que, al igual que yo, me incluyo, es una de las frutas más usadas en todo Wilons, ya que somos unos pobres que no nos alcanza para nada. Pero lo interesante de esta fruta es que llega a hacer más puntos en daño a la hora de usarlos, rebasando por un poco más de puntos de las otras frutas anteriores. Y sí, estoy hablando de la zanahoria, que llega a hacer 439 puntos de daño, el cual tiene un 20% en la usada. Se cosecha tristemente en 2 minutos, lo cual pierdes casi la mitad de la partida.
y tiene un costo de 150 coins, así siendo una de las frutas más baratas del juego. Y lo interesante de todo esto, que puedes usarlo hasta 3 turnos en una sola partida. Para mí, sin duda la zanahoria es una de las frutas más duras del juego y es la vieja confiable. Si estás de acuerdo conmigo, dale like a este video. Una fruta muy similar a la zanahoria es la manzana, ya que es la segunda fruta más cara del juego, costando unos 2.333 coins y baja en cuanto a daño 518 puntos en un solo tiro. Hay algo que me llama mucho la atención en este tipo de frutas, que es su porcentaje de daño, el cual tiene un 30% de daño y se puede usar 2 turnos. En caso de que no lo quieran cosechar con la membresía, les tomará exactamente 2 minutos, lo cual es la única desventaja a la hora de usarlo. En el noveno lugar tenemos las ricas y deliciosas fresas, con un costo de 3 galletas. Tienen un 50% de daño, bajando 568 puntos por uso. Te dura 3 turnos durante una sola partida. Y su cosecha no tarda más de 2 minutos, haciéndolo así una de las frutas más duras de todo el juego. Realmente, si no quieres gastar muchas monedas y muchas galletas, las fresas son una excelente opción para tu beneficio propio. Ahora sí, chicos, a partir de este momento les recomiendo que vayan tomando nota de todo lo bueno que verán a continuación, porque a partir de ahora hablaremos de las frutas más fuertes, más poderosas, más resistentes de este hermoso juego, que sin duda a la hora de usarlos te sumará más de 500 puntos. Les comento de una vez que este video lo grabé con mi zorrillo, el cual es un pet fuerte, pero en esta ocasión no le agregué ningún stat, ningún mini pet y de igual manera ningún accesorio para darle un beneficio extra. Usé solamente el misil y eso es lo que baja sin nada de nada. Les recuerdo que todo esto que estamos haciendo es una prueba para que ustedes se den una idea de cuál es la peor fruta hasta saber cuál es la mejor fruta. Así que recuerden que la última palabra la tienen ustedes. Mas, sin embargo, para mí estas son las mejores frutas del juego. Empezamos hablando de la sandía, una fruta muy grande y es la primera de la lista, con un 75% de daño, costando así 5 galletas y bajando nada más y nada menos que 638 puntos en un solo tiro. Su cosecha dura los 2 minutos de una partida y se puede usar 2 turnos por partida, el cual para ser una de las frutas más duras del juego no está nada mal. Pasamos a un platillo que para mí en la vida real sabe muy bien, el cual es una chips salsa. Que escuchen nada más, chicos. Tiene el 80% de daño, costando así unas 8 galletas, el cual no está para nada mal. Esta fruta baja un total de 676 puntos y se usa en un total de 3 turnos. Tarda 1 minuto en cosecharse. ¿A poco sí no vale la pena toda esta información redactada por su fiel amigo Bevis? Wow, chicos, ya casi acabamos con este top de frutas. Un video que me ha costado mucho tiempo grabar y que hasta la fecha de hoy ha sido posible.
y más que nada con el apoyo de cada uno de ustedes que me motiva a seguir subiendo videos en tiempo y forma. Y agradecerle a Miguel Ángel, el nuevo líder de Clam Games, por ayudarme a grabar este hermoso video. Ahora tenemos en este puesto el Coconut, costando unas 5 galletas y teniendo un 70% de daño para así poder bajar 640 puntos en un solo tiro. Agradecemos nuevamente que el creador del juego nos facilitó no solo poder usar una fruta a la vez, sino poder usarla hasta en 2 turnos. Su cosecha dura la mitad de una partida, el cual son 2 minutos. Así que recomiendo cosecharlas antes de iniciar sus partidas. Hablamos de otro tipo de fruta, que de fruta no tiene absolutamente nada, al igual que el cerebro. En este caso es un cactus que tiene un costo de 10 galletas, el cual no está nada mal a comparación de otras frutas. Tiene un 100% de daño a las personas, bajando así nada más y nada menos que 722 puntos en un solo tiro. Se puede usar hasta 2 veces en una sola partida. Su cosecha tarda 2 minutos, lo cual es la desventaja a comparación de otras frutas que solo duran 1 minuto. Por último y no menos importante, amantes de todo Willows y que muy pocas personas conocen, es la famosa ensalada, que es la fruta más poderosa de todo Willows. Y si usas esta fruta con la rata, sin duda alguna tienes la partida ganada. Chicos, esta fruta, el cual es una ensalada, tiene un costo de 15 galletas. Tiene el doble de otras frutas, alcanzando los 150% de daño a la hora de usarlo. Así, bajando aproximadamente 985 puntos a la hora de usarlo. Se puede usar hasta 3 veces en una sola partida. Y no solo eso, sino que en 1 minuto ya está lista la cosecha y lista para usarlo. Esto lo puedes usar hasta 4 veces en una partida, si eres rápido y tienes las galletas suficientes. Hay una fruta que me llamó mucho la atención y la quise dejar a lo último, porque realmente no sabía qué era, hasta que me puse a investigar y di con la tarea de que es una bola de masa hervida. La verdad, siempre me pregunto a quién se le ocurrió meter este tipo de fruta al juego. La verdad es algo interesante, aunque me dejó con más preguntas que respuestas. Esta fruta tiene un costo de 17 galletas, siendo así la fruta más cara de todo el juego, bajando así 387 puntos de daño y tiene un 50% más de escudo. Su cosecha dura solamente 1 minuto y esta fruta se puede usar durante 3 turnos en una sola partida, lo cual es una completa locura. ¡Santo Dios! Sin duda alguna este video será uno de los más largos de mi canal y que por obvias razones me llevará mucho tiempo editarlo. Tenerlo listo para cada uno de ustedes. Recordemos que esto es un aproximado de todo el daño que hacen las frutas dentro del juego. Obviamente varía mucho por el pet, los stats y accesorios que uses en ese momento. Pero yo aprendí algo más. Las frutas sí o sí te ayudan a sumar puntos. Y como había comentado en un anterior video, solo se puede usar 3 frutas a la vez. Pero como saben, aquí en el canal siempre hablamos con la verdad.
y hay un truco que puedes usar dentro del juego. Y no solo te facilita el uso de 3 frutas, sino de 5 frutas a la vez, para así poder obtener demasiados puntos. Y si quieres que suba un video explicando ese truco, deja tu like a este hermoso video. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero realmente que el video les haya encantado y que este video no solo haya sido en vano. Que si les sigue gustando este tipo de contenido, no olviden apoyarme con un like en todos lados, ya que con eso me apoyan demasiado. Suscribirse para no perderse ningún otro video de este hermoso canal. Y pues nada, yo soy Bebis y nos vemos hasta la próxima. Adiós.